tal, gente? Espectacular, mutante. Yo soy Yo González y esto es Viaje en Moto. Desde la época colonial existió una red de caminos. Hasta la tercera década del siglo XX, la red caminera había sido considerado solamente como un complemento al ferrocarril. Historias de las rutas nacionales y el monolito del kilómetro cero. Martín Jauregui y Eduardo Lázari me ayudarán a transitar el programa de hoy. Espectacular. Se suele decir, una vieja frase, que todos los caminos conducen a Roma. Esto era cierto en función de la mirada imperial que tenía Roma y el Millenarium, que era una piedra inicial, marcaba todos los comienzos de las vías que llamaban los romanos, que algunas de esas vías hoy funcionan como rutas en Italia. De alguna manera eso tiene que ver con una impronta que se dio en todo el mundo en aquellos tiempos, que era la de organizar. La Argentina tiene casi todas sus rutas llegando a Buenos Aires, porque Buenos Aires era el puerto de donde salían todos los productos que Argentina mandaba al mundo. Esto tiene que ver con aquella cuestión de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, en el caso de los argentinos. La Argentina fue un país pionero en la definición de sus caminos y sus rutas modernas, incluso con el tema de numerarlos. Representa el inicio o el punto inicial de supuestamente todas las rutas de la República Argentina que tienen origen en ese monolito. En la década del 30 también se sancionó la ley 11.658, por la cual se creaba un sistema troncal de caminos nacionales. Ese sistema fue racionalmente pensado, fue un plan extraordinario, tomando como centro Buenos Aires, que las rutas nacionales tenían que unir capitales provinciales con Buenos Aires o reunir ciudades de más de 100.000 habitantes. Bueno, el monolito nace el 5 de octubre de 1935, presidencia de Justo. Lo hace Fioravanti José con su hermano Máximo, que son unos escultores de aquella época que eran muy famosos. Por ejemplo, hicieron los lobos de Mar del Plata. El autor de algunas piezas del monumento a la bandera, del monumento a Bolívar que está en el Parque Rivadavia, el Roque San Peña y el monumento de Nicolás Avellaneda. Agustín Pedro Justo decidió darle a ese hito, que podía ser una simple marca, un punto fijo como los que hay en centenares de plazas del país, decidió darle importancia. Cada ruta nacional que uno transita tiene una historia, tiene un inicio, tiene un origen, tiene un porqué. Entonces así salió la ruta 1, la ruta 2, en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? La ruta 3 llega a Bahía Blanca y de allí va a todas las capitales patagónicas. Pasa por Rawson, pasa por Río Gallegos y termina en Ushuaia. Es decir, ahí
queda esa línea. Después la ruta 4 terminó siendo el segundo anillo de circunvalación, lo que hoy es el Camino de Cintura. La ruta 5... Que también es ruta provincial ahora. Ahora es ruta provincial. Entre las cosas que se dijeron, es muy interesante, en ese momento se dispusieron, en ninguna provincia puede haber superposición de números. Si hay una ruta nacional número 2, no puede haber una ruta provincial. Después, si seguíamos con ese camino de un reloj, la ruta 5 iba hasta Santa Rosa y se iba a prolongar hasta el sur de Mendoza, eso no se hizo. Después la ruta 6 es el tercer círculo, la tercera circunvalación de Buenos Aires, de Campana a La Plata, de Campana a La Plata, y después la ruta 7 que pasaba por Junín, pasaba por Rufino, pasaba por La Bulaye, llegaba a la capital de San Luis y terminaba en Mendoza. La ruta 8 que llegaba hasta Pergamino, después la ruta 9 que pasa por Rosario, pasa por Córdoba y a partir de Córdoba todas las capitales. Y bueno, después la ruta 10 nunca se hizo, que era de La Plata a Bahía Blanca, y después está la ruta 11 que sale de Rosario y pasa por Santa Fe, por Resistencia y por Formosa, y cruzando a los ríos está la ruta 12 que bordea el Paraná, la ruta 13 no se hizo por superstición, no hay ruta 13, y la ruta 14 que llega hasta Posadas. Y después, a partir de las rutas 20, son todas las rutas que cruzan el país horizontales, las nacionales, y las rutas 30, las que cruzan el país en forma vertical, hasta llegar a la 40, y después, cuando entre una ruta y la otra, había que poner una ruta, empezaban las 195, la 200, la 205, que van de 10 en 10. Todos queremos saber todo, me incluyo, pero ¿realmente sabemos dónde arrancan las rutas nacionales? ¿Todas las rutas llegan al hito cero? No. Hay muchas rutas provinciales, obviamente. Hay rutas nacionales que no llegan al hito. El hito sirve para tomar como medida desde ese lugar un punto estratégico de la Argentina y medir cuántos kilómetros hay de allí hasta... Pero es una mirada porteña. Sí, ¿por qué le importa al señor que está en Tilcara o a la señora que está en San Francisco, Córdoba? ¿Cuántos kilómetros hay? Más que para viajar. Que el Estado en esa época se haya hecho cargo de las rutas, ¿permitió algún avance referente a caminos? Permitió, y esto sí impresiona mucho, que en la década de 1930 se pavimentaran 10.000 kilómetros de rutas en la Argentina. Nunca más se repitió esa cantidad. Pensá que, Gustavo, la ruta 9 se construyó desde la General Paz hasta la entrada de Córdoba en 9 meses y medio, de la nada. Y el que la inauguró, porque se fue manejando desde su casa en la avenida Federico Lacroce al 2100, todavía existe esa casa, tomó su auto, era un Packard, y con el Packard llegó a Rosario primero, ahí se encontró con el gobernador demócrata progresista, y después llegó hasta Córdoba, tardó unas 10 horas de viaje, un viaje impresionante para ese tiempo. Eran las famosas rutas de macadam, esa que a los motoqueros muchos no les cae bien porque se taca, así que te vuelve loco. El pianito. Y Eduardo, a propósito de eso, ¿cuál sería nuestra más antigua ruta?